La cabeza, porque fue traído su cabeza en un plato delante del magistrado. ¿Por hablar qué? Justamente por hablar la verdad de Dios. Pablo dice así, porque nuestra exhortación no procede del error. Lo que nosotros le enseñamos en este lugar no procede del error, no procede de una mente humana, de un pensamiento humano. No estamos equivocados, no salimos de cualquier lado, ni somos paracaidistas que caímos de casualidad en este lugar, sino que justamente fue Dios el que nos confió su evangelio, y fue Dios el que nos confió su palabra, y fue Dios el que nos estableció para perfeccionar a los santos. Por eso no podemos nosotros medrar, crecer mediante la falsificación de la palabra de Dios, sino que nosotros sabemos que mediante la predicación de la verdadera palabra de Dios va a haber un crecimiento dado por el Señor, porque nuestra palabra es con sinceridad de parte de Dios, y delante de Dios nosotros hablamos en Cristo Jesús. Por eso usted vea que los diezmos nunca decimos, pongan el nombre a ver quién es el que pone. No, usted sabe si tiene que diezmar o no tiene. Usted sabe su obligación para con el Señor. No desconoce el medio con que Dios bendice a su pueblo, que es mediante, hermano, mediante el diezmo. Usted sabe la bendición que trae el diezmo. Probadme en esto y veréis si no abriré la ventana de los cielos. Entonces nosotros decimos, usted sabe lo que tiene que hacer. Mira, ahí están los sobrecitos. No hace falta ni que ponga el nombre ni nada, porque usted y Dios son, hermanos, los que se entienden. Por eso es que nosotros, hermanos, no tememos hablar la verdad de Dios, porque imagínense que alguien es un gran diezmador y pone buenos diezmos, pero su vida es un desastre. Entonces yo no puedo decirle nada, porque si le digo algo, deja de diezmar, y va a entrar menos diezmo en la iglesia. Entonces, como no nos interesa el diezmo de ninguno, sino que cada uno sabe lo que tiene que hacer delante de Dios, nosotros con plena libertad hablamos la verdad. Diezme o deje de diezmar, ofrende o deje de ofrendar. No nos interesa la ofrenda ni el diezmo, sino que nos interesa su vida espiritual. Y es por ello que nosotros nos esforzamos a pelear esta buena batalla de la fe, para que sea un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer piadoso, hombre y mujeres de Dios que sirvan a Dios al 100%. Amén. Por eso Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió del error. No fue que, hermanos, nuestra exhortación viene justamente porque queremos ver. No queremos nada de usted. No le pedimos nada a usted. Sinceramente, sencillamente le pedimos que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, nada más. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue con engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Quiere decir que nunca le estuvo pasando la mano por la espalda. No, dice, nunca usamos nosotros de palabra lisonjera, ni tampoco hablamos encubiertamente cosas como para que usted dé. Nunca. Jamás le pedimos un peso a nadie. Jamás le dijimos traiga y ponga. Jamás. Porque si nosotros algo necesitamos, el que nos envió, Él suplirá todas las necesidades. Él nos mandó. Los que son de Dios, la palabra de Dios hablan. Y no solo la palabra de Dios habla, Dios los sostiene a ellos. Dios los envió. Por eso es que ellos no piden, no dicen ponga, no dicen hermano traiga, no, sino que enseñan a los hermanos, los que son de Dios, ayúdense unos a los otros, anímense unos a los otros, colaboren unos a los otros. Si alguno ve la
necesidad de alguien y tiene el poder de ayudar, hágalo, ayúdense, aliéntense, confórtense, fortalezcanse, ayúdense. No decimos traiga, decimos dé a su hermano, dé a su hermana, dé al necesitado, sea generoso con su hermano conforme la facultad que Dios le dio para hacerlo, sea generoso. Por eso Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue con engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Entonces, podríamos decir nosotros que el apóstol Pablo no tenía pelo en la lengua para decir la verdad de Dios. Por eso nosotros encontramos todos los escritos que algunos hombres quieren arrancar pedazos y tirarlo para afuera. Nosotros encontramos que fueron hermanos dejados para nuestra admonición. Algunos quisieran pasar por arriba, que no esté el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 cuando habla de las obras, que esa parte no esté. Sin embargo, son cosas dejadas para nuestra admonición, para que nosotros veamos que son obras de las tinieblas en las cuales lo que nosotros hemos creído no tenemos que transitar por esos caminos. Entonces nosotros la leemos y ¿quién se escandaliza? Nadie. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios que esto es así. Sin embargo, hay lugares que eso ni se puede ni mencionar siquiera. Sin embargo, nosotros no tenemos problema de hablar de las obras de la carne que les desagradan al Señor. Entonces, a veces para algunos esto puede ser un poco loco, pero sin embargo tiene que ver esto con un celo de Dios. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros miramos, Pablo dice, no me tengan por loco, pero si me tienen por loco, sopórtenme, tolérenme un poco mi locura. ¿Sabe qué? Porque lo estoy celando. Yo tengo celo que ustedes se disparen hacia otro lado que no es de Dios. Tengo celo y temor que ustedes sean engañados, llevados como botín por espíritus de error, hermano, y por personas que están extraviadas de la verdad. Tengo celo de Dios, que ninguno de ustedes se aparte de la verdad. Tengo celo. ¿Saben por qué? Porque yo los desposé con un solo esposo. Le presenté a un solo Jesús y le presenté y le dije, óiganlo, este es el Señor, oigan la voz de Dios, sigan sus pasos y llegaremos al destino establecido por Dios para con nosotros. Sigan sus pasos. No le presenté otro esposo. Por eso dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo. Entonces nosotros miramos que hay dos hombres, uno que es Cristo, que está en la iglesia, y otro que es el diablo, que está en el mundo, los cuales, los que son del mundo, están desposados y preparados para irse con él al lugar que Dios preparó para ellos. Sin embargo, nosotros hemos sido presentados a Cristo, hemos sido desposados con Cristo. Por eso es que Pablo dice, os he presentado, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Así, para eso los he presentado al Señor. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se extravíen de la sincera fidelidad al Señor. Entonces diga, bueno, no es lo mismo, ¿por qué le hace que andemos un poquito más con el vecino? Si total, ¿quién se va a dar cuenta? Andamos con el vecino del reino, el que está en el mundo, el que gobierna el mundo. Entonces usted se va detrás de otro marido que no es Cristo y es un adúltero.
Un adúltero espiritual, un adúltero que comparte con Cristo y al mismo tiempo quiere compartir con el otro hombre desechado de Dios, que es el diablo, que gobierna el mundo, que rige el mundo, que mueve al mundo. Por eso nosotros hemos sido arrancados del mundo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que sirvamos a Dios, para que no nos extraviemos, para que nosotros no vamos detrás de palabras falsificadas, de hombres que no son de Dios, que por avaricia hacen mercadería de las almas. Por avaricia, traiga, ponga. ¿Quién hace pacto por 100? ¿Quién hace pacto por 500? ¿Quién hace pacto por 1000? ¿Quién hace pacto? Y hacen que los hombres, hermanos, se conformen a pacto que Dios nunca hace. Dios nunca hace pacto con el hombre. Un solo pacto hizo con un hombre, y fue con Cristo para la salvación de la humanidad. Entonces el apóstol dice: tolérenme un poco mi locura. El celo que yo tengo no es mi celo, es un celo de Dios. Dios tiene celo de ustedes, para que no se desvíen. Entonces envía esta palabra para que ustedes no se desvíen, no erren del camino de la verdad. No permitan que la serpiente, con su astucia, como engañó a Eva, vuestro sentido de alguna manera lo extravíen y le digan que es lo mismo servir a Cristo y andar en el mundo. Total, vení, cantá acá y después andá a cantar canciones mundanas, cantá para el diablo. Total, es lo mismo. No es lo mismo. Hemos sido nosotros desposados con un solo marido, no con dos. La iglesia del Señor es mujer de un solo marido, no de dos. De un solo marido. Y Cristo es marido de una sola mujer, no de dos mujeres, de una sola mujer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿cómo es que se lleva a extraviarse? Justamente por poner el oído donde no se tiene que poner. Mire, si usted quiere escuchar mensaje, hermano, tenemos en YouTube, tenemos el Dedo de Dios es este, que es la página oficial de la Iglesia Central, y tenemos también, hermano, Filial Campanilla, que es justamente este lugar. Ahí tenemos, ahí tiene prédica. Mire, para que se canse de oír. ¿Para qué quiere oír a otro? ¿No ve que el oír a otro lo va a llevar a una confusión, lo va a llevar al error? La Biblia dice que muchos apostatarán de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿quiere escuchar algo? Busque el Dedo de Dios es este, ponga, ahí aparecen todas las predicaciones en la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios, en la iglesia central. Entonces, ¿le parece que es poco todavía? Ponga Filial Campanilla o Pastor Cabral, ahí aparecen todas las predicaciones, para que usted escuche, para que usted, hermano, se fortalezca, para que usted aprenda, oiga lo que el Espíritu habló, habla y hablará a la iglesia. Por eso, ¿cómo se extravían de la sincera fidelidad? Escuchando. ¿A quiénes se escuchan? ¿A los verdaderos? No. No, a estos que crecen falsificando la palabra de Dios. Palabras muy bonitas, pero que no edifican la vida espiritual. Palabras muy bonitas, pero que no santifican la vida del oyente. Palabras muy bonitas, pero que nunca los llevará a alcanzar la imagen de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo es muy claro en cuanto a estos que crecen falsificando la palabra de Dios. 2 de Corintios 11, 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un disfraz. ¿Qué es un disfraz? Algo que le muestra al que ve de afuera una cosa, pero por dentro son otra.
Por eso dijimos, ¿cómo va a poder el profeta, hermano, que es de error, el profeta, a pesar que haga milagros, cómo va a poder llevar, hermano, a la iglesia a la santificación si su vida no es una vida de santificación? ¿Cómo va a llevar a un lugar donde él nunca llegó, nunca va a llegar, porque no proviene, no procede de Dios, procede del error, del diablo, del maligno, para desviar y entorpecer la obra de Dios? Pero el pueblo de Dios que conoce a su Dios y a su palabra, sabe y sigue adelante rumbo a la perfección. No son llevados como botín. Por eso es que Pablo dice, se disfrazan como si fueran apóstoles verdaderos, como que parece que son, no, es un apóstol, cuidado, este es un apóstol. Usted va al libro de Apocalipsis y dice, ¿has probado a los que dicen ser apóstoles? Dicen que es un apóstol, sí, dicen que es un apóstol. ¿Lo probaste? Y lo hallaste mentiroso. No era un apóstol. Él decía que era apóstol. No porque alguien diga, yo soy un apóstol, va a ser un apóstol. Todo, cualquiera puede decir un apóstol, que es un apóstol. Yo me acuerdo que en una oportunidad teníamos un hermano, ya partió con el Señor, que él iba a una iglesia, era un obrero de la iglesia, y cuando iba de visita a alguna iglesia, decía, yo soy diácono de la iglesia. Era un obrero, pero soy diácono, como que él era algo poderoso, diácono de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se ponía? Un disfraz de algo que no es. Por eso el pueblo de Dios no está disfrazado. El pueblo de Dios viene a la lluvia y nada le chorrea. Es su cara así, tal cual como es. No se le mancha la cara porque tiene cosas. Llueve, se moja y así como lo ve. Sin agua, con agua lo ve igual. Entonces Pablo dice, se disfrazan. Alguna vez va a caer el disfraz. Algunos se pueden disfrazar muy bien, muy bonito, se agarran bien todo, que nadie se da cuenta, pero alguna vez se va a pisar el traje y se le va a caer el disfraz y se va a ver lo que es. Sin embargo, a los santos del Señor, por más que se pisen la vestimenta, eso es lo que son. Lo que ve por fuera es lo que hay adentro. Lo que usted ve acá dentro de la iglesia son los mismos en la calle, son los mismos en la casa, y donde quiera que estén, son los mismos. Son genuinos, son verdaderos. Verdaderos hombres de Dios. No son falsos, no son disfrazados de cristianos, son cristianos. Entonces Pablo dice, porque no somos como muchos que medran, que significa crecer, que crecen falsificando la palabra del Señor. Nosotros no crecemos falsificando la palabra de Dios. No creceremos de un día para el otro, hermano, espontáneamente, pero vamos en crecimiento espiritual y vamos creciendo en gracia. Cuando nosotros leemos 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas a Dios gracia, el cual nos lleva. ¿Se da cuenta? El cual nos lleva. Entonces no será un crecimiento espontáneo, pero ve, hoy nos visita un alma, otro día nos visitan 2 almas, otro día nos visitan 3 almas, otro día nos ve que Dios nos está llevando. No es un crecimiento espontáneo, pero vamos creciendo en el Señor. El apóstol dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En triunfo. Vino la situación y triunfamos, seguimos adelante. Vino otra situación, triunfamos, seguimos adelante. Viene otro suceso, triunfamos, seguimos adelante, porque Cristo mora dentro de nuestro corazón y la palabra de Cristo habita dentro de nosotros. Para detenerlo nosotros, tiene que detener lo que está adentro. ¿Cómo harán para detenerlo a Él? Si Dios está llevando a su pueblo, ¿quién lo podrá detener? ¿Quién lo podrá detener? Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
En todo lugar. Por eso usted va a encontrar que a veces hay hermanos de otras congregaciones que le enseñan a los pastores, no se junten con aquello, no, con eso no se junta, porque si usted se junta con ellos se va a contaminar y lo van a arrastrar y le van a hacer creer cosas que no son. Entonces tienen temor. ¿De quién? De los hijos de Dios, porque de los hijos de Dios sale un perfume, un aroma a Cristo del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los que se pierden a esto, ciertamente olor de muerte para muerte, porque la palabra da testimonio de sus malas obras. Y a aquellos otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces le está diciendo, ¿quién tiene la suficiencia justamente para llevar y para hacer así y para producir un olor a Cristo y para que el olor del conocimiento de Dios envuelva el lugar donde está la fragancia de Cristo mediante la palabra que exhala de su boca? ¿Quién es suficiente y quiénes son los suficientes? Aquellos que Dios preparó. Por eso decimos la necesidad que tenemos de no faltar a los cultos, a las reuniones, a los grupos, hermanos, a las escuelas bíblicas, a las cosas que Dios nos ha dado. La necesidad que tenemos, porque debemos de crecer, alcanzar un crecimiento espiritual para que el olor, la fragancia de Cristo, del conocimiento de la palabra de Dios exhale de nosotros donde quiera que estemos. Por eso en 2 de Corintios capítulo 3 verso 5 el apóstol dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Si nosotros tenemos algo, no es porque hemos sido muy buenos, re buenos. No que seamos competentes por nosotros mismos. No somos competentes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿quién nos hizo suficiente? Dios, el mismo Señor que nos confió el Evangelio, nos dio la competencia para que en todo lugar podamos exhalar el olor del conocimiento de Cristo. Por eso volvemos a lo que leímos en un principio, pues no somos como muchos que crecen falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, así hablamos en Cristo Jesús. Así que los que son de la verdad, gócense y alégrense, Dios está llevando. Los que aman la palabra de Dios, gócense y alégrense, Dios está llevando. Los que aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, gócense y alégrense. Dios nos está llevando. Nos ha confiado su evangelio, habiéndonos aprobado para que el olor de Cristo, la fragancia del conocimiento de Dios, se esparza por todo el lugar. Amén, hermano. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra de verdad ha llegado a nosotros. Hemos creído y nos has entregado a una forma de doctrina para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Mi Señor, que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones más, nuestras mentes más, y en todas las cosas crezcamos en gracia y en fragancia del conocimiento de tu voluntad. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria?